Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Vamos ahora a dialogar sobre la importancia y los desafíos de la educación física. Somos un medio de comunicación que, al igual que los demás, estamos convencidos, como todos los ciudadanos, que es importante llevar a la par de la educación cognitiva, académica, en los niños, en los escolares y también en los universitarios, la educación física, lo que se conocía hace muchos años como la educación psicomotriz. ¿Qué impacto tiene la educación física en la formación integral de las personas? Vamos a dialogar con el profesor Alberto Collazos. Él es presidente de la Asociación de Profesores de Educación Física en Trujillo. Profesor Collazos, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, ¿no? Gracias por la oportunidad que nos dan. Hay mucho que hacer dentro de la educación física y está considerado el área de formación integral fundamental en toda la educación en el mundo. Actualmente, la pandemia lo ha demostrado, ¿no? Niños, jóvenes que hacen ejercicios han tenido menos posibilidad de contagiarse o salir más rápido de la pandemia, o los adultos inclusive. La educación física, la actividad física es el remedio más barato que existe en el mundo. La gente que hace ejercicio crea más defensas, se enferma menos y su autoestima elevada. Correcto. Y en este marco que usted muy bien lo ha descrito, profesor, que está demostrado científicamente, ¿cómo es la respuesta de las autoridades educativas? ¿Estamos mejorando? Recuerdo que conversamos en anteriores oportunidades cuando estábamos en medio del confinamiento, la primera y segunda ola de la pandemia, que había todavía algunas brechas, que faltaban especialistas en educación física y que no todos los colegios tenían la predisposición o las horas asignadas para esta actividad. ¿Cómo está actualmente la educación física en los colegios aquí en Trujillo? En Trujillo no hay problema, felizmente, ¿no? Los profesores han hecho sus actividades. Así en pandemia todavía ha mejorado inclusive. ¿Por qué le digo? Porque antes el niño hacía la actividad física en el colegio, pero ahora lo trasladaron a la casa, que asumió también la familia y los padres de familia, ¿no? Asumieron porque los hijos hicieron actividades padres e hijos y mandaban su video a los niños. Entonces se ha ido generalizando, no solamente en el colegio, sino en el hogar, y que se han dado cuenta que se suma importancia porque empezó a crear vínculos entre padres e hijos, porque los padres casi nunca juegan con sus hijos y los profesores mandaban tareas y para que hagan con sus hijos y con los padres y algún familiar y se divertían. O sea, lindos videos han pasado, han transmitido. O sea, ha sido un aprendizaje y ha ayudado bastante en la educación física en este aspecto cuando estaba la pandemia más fuerte, ¿no? Correcto. ¿Cómo están ahora dispuestos los profesores de educación física aquí en Trujillo? ¿Tienen sus respectivas cargas lectivas? ¿Qué conoce usted como presidente de la asociación respecto a la importancia que se está dando ahora que hemos retornado a la presencialidad? Bueno, ahorita sí, felizmente se está dando con toda normalidad en algunos centros educativos, en otros no, porque están construyendo el colegio, entonces están llevando en virtual. Normal se está llevando. Más bien el problema es cuando es en las zonas más alejadas de la sierra o de la selva, por decirle, que hay en algunos casos no son los profesores de educación física los que hacen educación física. Y ahí sí tenemos que ver también y felicitar, ¿no?, a la Universidad Católica, que ha abierto una carrera profesional que es para profesores de educación física, en la cual también estamos contribuyendo, ¿no?, con los cursos, enseñando. Y ya se va a ir cubriendo la brecha que falta de profesores especialistas en educación física. Actualmente, por ejemplo, en La Libertad, ¿cuántos profesores de educación física se requieren para cubrir esas plazas o esas brechas que existe todavía aquí, profesor Collazos? Bueno, en toda La Libertad hago más de 400 a 500 profesores, ¿no?, lo que faltan, porque lo están cubriendo profesores de aula, profesores de inglés, profesores de otras áreas. Y claro, ellos tienen la voluntad de hacerlo, pero no la capacitación o la capacidad suficiente como para desarrollar, como se dice, integralmente a los niños.
aparte de eso, que la educación física y toda la educación está dentro del enfoque por competencias. El alumno ya no es el niño o el león que es domado por no por el domador, porque el león hace lo que le dice el domador, le acomoda la llama, el aro, todo, y él salta, y eso pasaba antes en educación física, ¿no? El profesor ponía todo y ya, repita lo que hago. No, ahora los niños construyen su conocimiento. Ellos empiezan a crear, socializan, aportan ideas para lograr hacer ejercicios que se les pide dentro del objetivo, dentro de la capacidad. Entonces, ya está mejorando bastante, ¿no? Inclusive está llegando a la universidad, ¿no? Porque las universidades también han estado trabajando con el enfoque tradicional ya hace 4 o 5 años. Ya está entrando, por ejemplo, en la Universidad Nacional, estudios generales, donde los estudiantes de primero, segundo, tercer ciclo llevan educación física. Y los chicos que están haciendo educación física o deporte en la universidad están pidiendo que se prolongue hasta toda la carrera universitaria. Y eso es cierto, porque solamente intelectualmente actúan y no se conocen, no se relacionan. En cambio, en los talleres sí. Entonces los chicos dicen, es interesante, bro, porque nos despejamos, nos desestresamos cuando venimos acá. Nos gusta estar en el taller de deportes. Ahora, en las últimas semanas ha generado una situación bastante polémica la decisión del Ministerio de Educación de decir o de autorizar, disponer que sea el uso facultativo, voluntario de la mascarilla en los niños en la educación básica escolar. Usted como profesor de educación física considera de que es una medida apropiada de que los chicos vayan sin mascarilla al colegio. ¿Cómo lo evalúa usted, profesor Collazos? Yo le digo muy apropiado, porque realmente esto de la pandemia con la vacuna, ya han dicho que se está controlando, los niños están perdiendo inclusive la capacidad de expresarse porque la mascarilla no los deja. Y se están volviendo más cohibidos, ¿no? Porque ya no se interactúan. Uno, porque la pandemia, cuando la cuarta ola ha empezado hace 8 meses, no, algo más, pero no ha habido tanto contagio, sino que ahora ha habido friaje, cualquiera se enferma, cualquier gripe, y también no pienso de que eso ha sido gripe y no ha sido COVID. Entonces, ahora los chicos en el mundo ha bajado la calidad de oxígeno. Estaremos en un 80, quizás un 70% de capacidad de oxígeno que tenemos, ya no puro, por la contaminación que hay. Los mares contaminados cierran los océanos, los tapan y las plantas de abajo empiezan ya a morir, y entonces la capacidad de oxígeno está bajando. Y encima con mascarilla, ustedes no sé si se darán cuenta, cuando te sacan la mascarilla, pues qué alivio, qué hermosura, respirar aire puro. Y esto que no es aire puro. Si queremos aire puro a las 6 de la mañana, porque en esa hora hay mayor capacidad de elaboración de oxígeno, ¿no? Y no hay contaminantes. Empieza la contaminación, nosotros mismos contaminamos porque nosotros eliminamos CO2. Entonces todo eso genera que el oxígeno, y en lugares como Lima es peor, pues, ¿no? Porque hay ya demasiada contaminación, hay fábricas, hay de todo. Entonces, por eso es que la mayoría sufre de asma, pues. El asma es justamente falta de oxígeno puro, nada más. Así es. Bien, finalmente, profesor Collazos, sabemos que usted es una persona muy comprometida con la educación física, un apasionado de su profesión. Coméntenos acerca de algunas publicaciones, unos próximos libros que está usted editando para seguir promoviendo, desarrollando la educación física en la región. Estamos trabajando con el colegio Magdalena Sofía, es un colegio parroquial. A través del CREVE, Centro de Recursos de Educación Básica Especial, estamos confeccionando un libro de toda la experiencia de cómo desarrollar la educación física desde la inclusión y ecológica. O sea, utilizando materiales de desecho para hacerlo que sean materiales educativos de educación física, y que los niños deben ser participativos, no solamente jueguen los mejores por hacer ganar al equipo, y los mejores siguen jugando fulbito, vóley, todo eso, porque la profesora por querer ganar, y los demás niños aplaudiendo, haciendo barra, pasan en las Olimpiadas. Estas Olimpiadas va a ser participativo, nadie va a ser suplente. Si van a jugar 2 equipos de vóley, el primer set juega el equipo de la misma sección, el segundo set el segundo equipo, entonces participan. Y va a ser por niveles, del mismo grado inclusive, porque hay niños que juegan voleibol
agarrando, lanzando la pelota, pero hay otros les dificulta. Entonces, con un rebote para los que les dificulta y todititos juegan. Inclusive el niño que tiene síndrome de Down o que tiene otra discapacidad también juega porque también le hacen participar para que forme parte del equipo. Y eso se llama participativo. Creativo porque van a crear hasta oraciones para poder hacer carreras de velocidad formando oraciones, ¿no? Está interrelacionado con todas las áreas de la currícula. Los profesores están justamente diseñando esas capacidades de todas las áreas para implementarlo en los Juegos Olímpicos. Correcto, muy bien, profesor. Agradecemos su participación en UPAO Noticias y esperemos pues de que se siga fortaleciendo la educación física y que se convierta en una disciplina prioritaria, fundamental, como lo son la matemática, la comunicación. También se le dé la debida atención e importancia siempre a la educación física. Muchas gracias, profesor Collazos, y éxitos en su labor. Buenas tardes. Gracias. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en UPAO Noticias.